organizadores a este evento. Muchas gracias en realidad su participación. Es un tema importante, interesante. Vivimos pues una época muy difícil, ¿no? No solamente el tema de corrupción está presente en nuestro país, sino es un fenómeno mundial. No existe un solo país en el mundo que esté libre de corrupción. Si ustedes miren eh, el portal de transparencia, ¿no? Y los portales de anticorrupción, van a notar que nosotros como país más o menos estamos a la mitad del promedio mundial. Hay países, por supuesto, menos corruptos. Estamos hablando, por ejemplo, de Noruega, de Finlandia, de Suecia, ¿no es cierto? Y entre otros, Nueva Zelanda, por supuesto, Australia, ¿no? Figuran no solamente en buenos indicadores contra la corrupción, sino también se encuentran en los mejores índices de desarrollo, de prosperidad, entre otros. Sin embargo, también si ustedes miren esta estadística, van a ver que países menos libres son los más corruptos. En América Latina, por supuesto, está siendo encabezado por Venezuela, que duda cabe, ¿no? Pero, ¿cuál es el origen de la corrupción? Entonces, quiero centrarme un poquito antes de entrar en contexto. Ya muchos autores mencionaban que la corrupción está relacionado con el poder, ¿no? Eh, Thomas Acton nos decía que el poder necesariamente corrompe, pero corrompe aún más donde existe el poder absoluto. Es decir, cuando no existe el contrapeso de poder, la corrupción va a acampar. Muy bien. Dicho esto, vamos a centrarnos en nuestro tema del día de hoy. Quisiera que me permitan la opción de compartir. Adelante, doctor. Puede compartir. Listo. ¿Se ve mi presentación? Por supuesto que sí, doctor. Muy bien. Entonces, Adelante. el tema que nos convoca en esta mañana, he visto muchos compañeros de la universidad convocados, creo que he visto un par de abogados por ahí. Entonces, tiene que ver con obtención de pruebas ilícitas como un problema ético que acarrea al campo del derecho y al ejercicio de la abogacía, propiamente dicho. Qué duda cabe, como ya hemos mencionado, el tema de corrupción está muy íntimamente ligado con un problema ético, ¿no? Y este problema ético ha sido previsto como problema, ¿no es cierto?, la obtención de pruebas ilícitas ya en el Código de Abogados del Colegio de Abogados de Lima. Específicamente, el artículo 61 nos habla que todo abogado que debe recurrir a los medios legales para acopio de pruebas existentes. Dicho en contrario, el abogado no debe recurrir a medios que no sean legales, ¿no?, para obtener pruebas. Un párrafo importante también nos dice que bajo ninguna circunstancia está permitido al abogado fijar compensación a los testigos, ¿no? Entonces, no sé si Ninfa o María tienen ahí el video que podrían compartir, que aborda de entrada este problema, que tiene que ver con un proceso judicial, precisamente dirigido por Ollanta Humala. Ha habido indicios, pruebas de compra de testigos. Ninfa o María, no sé, ¿alguien puede compartir eso? ¿Lo tienen? Un momentito, doctor. Ya, ok. Flores a la camarada Artemio y sus posibles nexos con la ex congresista nacionalista y dirigente cocalera Nancy Obregón. Julio, hay que hacer el depósito para Aucayacu hoy día, por favor. Ese Ángel, si es posible, hoy día o mañana para coordinar todo porque está entrando en contradicciones. En el 2011,
cuando se grabaron estas comunicaciones, Ollanta Humala Tazo candidateaba por la presidencia de la República. Por aquellos meses se desarrollaba un juicio por la presunta compra de testigos en el caso Madre Mía, caso en el que se acusaba al ahora expresidente de violación de derechos humanos en la localidad guanuqueña de Madre Mía. Uno de los acusados de coordinar los pagos a testigos fue el ex suboficial del ejército peruano, Amílcar Gómez Amasifue, hombre de extrema confianza de Ollanta Humala. Es precisamente este ex militar que acompañó a Humala en la zonada de Locumba, quien coordina con Mario Julio Torres Aliaga, actual tesorero del Partido Nacionalista, un depósito de dinero con destino a la localidad de Aucayacu. Es un audio absolutamente amponesco, ¿no es cierto? O sea, de gángsters que aparentemente negocian versiones, testigos, y yo como abogado no puedo ocultar mi desilusión, mi insatisfacción, mi decepción por lo que ha acontecido y porque de alguna manera esto pues ha sido una estafa. Esta es la transcripción del día 4 de abril del 2011, correspondiente a las 7:26 de la mañana. Aló. Julio, hay que hacer el depósito para Aucayacu hoy día, por favor. Ese Ángel, si es posible, hoy día o mañana para coordinar todo porque está entrando en contradicciones. ¿Quién? El de Aucayacu, pe. Hay que hacerle el giro a nombre de su hija. Pero ya se le ha depositado, pe. Es por cada audiencia, pe, papá. Al escuchar las múltiples grabaciones, se determina que se habla de Adriana, que no es otra que la hija de Jorge Ávila Rivera, testigo que tras denunciar la desaparición de su hermana y su cuñado por parte de Humala, cambió sorpresivamente su versión ante las autoridades. Primero van a levantar a mi hermana y después yo salgo a la camioneta, le voy y le encuentro a mi hermana que está ahí boca abajo y mi cuñado también boca abajo. Esta otra grabación es de mayo del 2011. En ella, Amílcar Gómez, hombre de Humala, le confirma a Jorge Ávila que le están enviando el dinero. Dime. ¿A qué hora va a ser, ah? Temprano, cholo. Sí. Hoy día te van a hacer el depósito, ¿sí o sí? Ya oye, porque el pasaje realmente acá ya, pucha, con se agota. Pucha, hay que ir hasta Tingo, toda esa vaina. Ya, antes del mediodía te están haciendo, ¿ya? Ahorita voy a hacer presente a mi hija, ¿ya? Entonces, ya, pero seguro, pues, seguro. Sí, seguro. Yo ya hablé, ya. Ya. Ya, George. Ok, hablamos. Chau. Por una orden judicial, estas llamadas fueron interceptadas por la Dirandro en el marco de las investigaciones de los vínculos de la cocalera ex nacionalista Nancy Obregón y el terrorista Artemio. En aquel entonces, el general, ahora en retiro, Carlos Morán Soto, era el jefe de esa unidad. Él desmiente que estas grabaciones sean ilegales. Y la hipótesis de trabajo es entonces el fiscal eran de que ellos colaboraban con Artemio, que era un dirigente de Senderista Libre. Para eso se crea este sistema de escuchas legales para avanzar las investigaciones. Que si por ahí sale una conversación de su entorno que compromete a él o un teléfono identificado como tal, que hace una llamada a su teléfono, es otro problema. Nosotros no podemos discriminar ni el fiscal decir esto es bueno y esto es malo. A mí me llama la atención que salga el presidente y con una actitud de víctima, decir... Muy bien, Infa, yo creo que suficiente. Han pasado ya 8 años y estamos... Sí, gracias. Gracias. Bueno. Ok, doctor, adelante. Bueno, hemos visto un caso gráficamente mostrada, ¿no es cierto?, de casos de corrupción bajo la modalidad de compra de testigos. Bueno, entonces, en este mañana vamos a conocer un poco más de temas que seguramente muchos de ustedes lo conocen. Está referido a pruebas en el proceso judicial, el testigo y la prueba testimonial,
La prueba ilícita como vulneración del derecho, consecuencias del proceso y los procesados, por supuesto, de estas pruebas ilícitas. Y sobre todo, lo más central de este tema es el daño a la ética y al moral de los abogados y las medidas preventivas recomendadas. Bueno, empezamos yo entiendo que acá en el público no solamente hay estudiantes de derecho, entiendo que hay invitados, por lo tanto vamos a conocer un poco qué cosas son las pruebas judiciales, ¿no? Ustedes saben que en un proceso judicial existen controversias de dos actores importantes, ¿no? El quien acusa y el quien es acusado. Finalmente se trata de que el proceso judicial deba ser sancionado o debe sancionar a las personas que realmente resulten culpables. En consecuencia, es fundamental las pruebas, ¿no?, incriminatorias o las pruebas condenatorias, ¿no?, que van a desencadenar finalmente esa decisión del abogado. El tema de pruebas no es un tema nuevo, ¿no? Tiene su origen ya en Grecia, en Roma, que ha sido, por supuesto, los lugares donde se han iniciado estos procesos judiciales y la función del abogado, por cierto, ¿no? Proviene pues del latín probus, que tiene que ver o significa demostrar autenticidad. ¿Por qué es importante una prueba judicial? Nuevamente, ¿no? Es que sin ellas no es posible reclamar la inocencia o la culpabilidad, ¿no? Lo que nosotros en el campo de derecho le llamamos la carga de la prueba, que es fundamental. Lo único que hacen los procesados, es decir, la fiscalía, que es la parte que acusa, ¿no?, y la defensa técnica, que es la que defiende al inculpado, es crear elementos de convicción en el abogado mediante la presentación de las pruebas. Entonces, las pruebas, cuanto más contundentes, más determinantes, más detalladas, van a ser muchísimo mejor, ¿cierto? Va a cumplir su propósito. Muy bien. ¿Cuáles son los medios de prueba? En realidad son muchísimos medios de prueba, ¿no? Existe la confesión sincera de parte del quien ha cometido el delito, la prueba testimonial, la prueba pericial, es decir, aquella prueba a la que están los peritos. ¿Y quiénes son los peritos? Son los profesionales especializados en recabar información de acuerdo a su campo de especialidad. No necesariamente es un profesional de derecho, ¿cierto? Veamos, por ejemplo, un análisis de arma de fuego. Habrán pues los peritos, ¿no es cierto?, en balística, por ejemplo. La inspección judicial, ¿no es cierto?, la prueba documental, o sea, todos los actuados, todo en la vida generamos documentos, sea en física o sea en virtual actualmente, ¿no? Entonces, es posible hacer un seguimiento de esos documentos. Entonces, eso será la prueba documental y algunos otros indicios que pudiera haber. En este caso, la declaración de un testigo tiene que ver con la prueba testimonial. O sea, la prueba de que alguien ha visto, ha presenciado, ¿no?, algo del elemento que llamamos testigo. Entonces, la prueba testimonial, para tener una validez, ¿no?, una consistencia, pues tiene que ser personal, es decir, no puede haber una prueba testimonial a través de terceras personas, ¿no? Decir que me ha dicho fulano, no, la prueba testimonial es personal. Yo vi, me hicieron, yo presencié, yo escuché, es decir, la percepción, ¿no?, el recojo de la información a través de nuestros sentidos. Por eso tiene que ser personal. Y la prueba testimonial, por supuesto, que interviene en el proceso, si no, no tendría ningún sentido la prueba, si no participa en el proceso. Si existe una prueba testimonial que no tiene ningún elemento de convicción para el proceso judicial, ya sea para culparlo o inculparlo, no tiene ningún sentido. Es histórico, claro, porque narra una época, digamos, un hecho pasado. Hecho pasado puede ser un minuto, hace una hora, hace un día, una semana, pero tiene que ser un hecho pasado, donde haya vivido, donde haya, ¿no?, visto, percibido, repito, a través de sus sentidos. No solamente a la vista, por supuesto, pudo haber escuchado, pudo haber palpado, qué sé yo, ¿no? Procede de un tercero sin interés en el proceso, por supuesto. El testigo, la prueba testimonial, no tiene ningún sentido si es que tiene interés en algunos procesos. Vamos, por ejemplo, el inculpado es un señor y el testigo es su hermano. Es claro que su hermano va a tener interés en el proceso, por lo tanto no puede ser configurado como un elemento valioso a través, ¿no?, como prueba testimonial. Y finalmente es una prueba indirecta porque requiere de otras pruebas. No basta, ¿no?, la declaración de la persona. Bueno, el testigo, como hemos estado comentando, ¿no?,
es aquel que percibió a través de sus sentidos, ¿no? Y ojo, hace referencia a través de sus sentidos, ¿no? De una o más circunstancias o situaciones que pudieran ser de utilidad para establecer cómo sucedieron los hechos que se investigan. Ninfa, me parece que tienes que indicar sobre la asistencia antes de continuar. Un ratito, doctor. Un ratito, por favor. Ya, en todo caso, en el transcurso. Continúe, ¿eh? Bueno, Ok, repitamos. doctor. Ok, doctor. El testigo es ese elemento que percibe a través de sus sentidos una o más circunstancias, ¿cierto? Muy bien. ¿Cuáles son las características de una prueba testimonial? Es decir, como más allá de las características que estamos mencionando, acá vamos a ampliar un poco más la idea, ¿no? Es una prueba preconstituida, ¿por qué? Porque es el testigo quien ha tomado conocimiento. Esto no está libre de errores, ¿no? Usted sabe que los sentidos puede percibir inadecuadamente. Digamos, por ejemplo, en un ambiente oscuro, ¿no? No va a haber, digamos, una buena percepción visual. Es posible que haya errores, ¿no? Sin embargo, esos conocimientos, esa toma de conocimiento es fundamental, como repito una vez más, para crear elementos de convicción. Es decir, nuevamente, para liberar de culpabilidad al acusado o para condenar. ¿No es cierto? Es una prueba que prima el principio de inmediación, por supuesto. ¿Y por qué se dice inmediación? ¿No? Inmediación es aquella en la cual el juez toma directamente de la declaración del testigo. O sea, frente al juez, el testigo afirma, reafirma, ¿no? O simplemente retira su versión. Por ello es eso. Es un medio de prueba indirecto, claro. Lo que pasa es que los hechos están siendo, digamos, percibidos o descritos o puestos en conocimientos del juez a través del testigo. No es que el juez está mirando directamente, sino a través de. Por eso es una prueba indirecta, ¿no? Y es una prueba formalista porque obviamente está regulado de acuerdo a la ley, ¿no? Existen algunos elementos que vamos a mencionar, como en este caso. Digamos, por ejemplo, ¿qué es lo que nos dice, digamos, el Código Procesal Penal respecto a la legitimidad de la prueba? ¿No? Nos dice que todo medio de prueba debe ser valorado, ¿no? Sobre el contenido incorporado en un proceso mediante un procedimiento constitucionalmente legítimo. Eso es importante. También nos dice que carece de efecto las pruebas obtenidas de manera indirecta e indirectamente, es decir, vulnerando los derechos, que es el tema que esta mañana estamos hablando. ¿Qué más? El juez no podrá utilizar directa e indirectamente las fuentes de prueba que no han sido o se han obtenido en vulneración de los derechos. Por ejemplo, ustedes se recordarán el caso de Mónica Daro, ¿verdad? En la cual Magali, sin autorización del juez, por supuesto, procede a grabar una escena, claro, de interés público, ¿no? Sin embargo, el recabar informes, en grabar, ¿no? Una persona en una situación íntima es ilegal de plano, ¿no? Entonces, el juez en estos casos tiene que rechazar, por supuesto. Y cuando no cumple con todas estas características, por supuesto que la prueba resulta ineficaz y carente de valor probatorio, ¿no? Muy bien. Ahora, comentemos un poco más respecto a la prueba ilícita como vulneración del debido proceso. No solamente es que la prueba, al ser recabada sin cumplir, ¿no es cierto?, los requisitos de ley, no solamente va a devenir en una prueba ilícita, ¿no?, sino va a tener ciertas consecuencias. Entonces, la prueba ilícita se refiere pues a cualquier prueba obtenida en contrario a las normas legales. Entonces, acá vamos a tener dos tipos de pruebas, ¿no? Por una parte, una prueba ilícita directa, que va a ser causal de exclusión directa, ¿no? O sea, el juez ya ni siquiera admite la prueba cuando claramente ha tenido su origen inconstitucional o ilegal, ¿no? Entonces, por eso es fundamental que el juez tome conocimiento de ello.
Y la otra es que tiene que ver con la teoría de, del árbol envenenado. ¿Qué significa esto? Significa que para que se produzca la prueba ha tenido un origen más atrás, no de manera directa, sino mucho más atrás, ¿no es cierto?, contraviniendo las normas, ¿no? O sea, de nacimiento ya, no solamente desde el hecho, sino también de la intención. Por eso se usa esta teoría del árbol envenenado. Si la raíz del árbol ha succionado veneno, porque el veneno está presente en el suelo, o sea, más allá de la propia raíz, sino del evento, del hecho, de la situación que lo rodea, por supuesto, el manzano, por supuesto, el ciruelo de ese árbol contendrá elementos dañinos. Para ser exacto, por ejemplo, si un árbol hago crecer en un terreno con alta concentración de mercurio, las manzanos y las frutas contendrán mercurio que finalmente van a ser dañinos. Entonces, esto tiene que ver con que si la prueba y alrededor de la prueba existen elementos que ha contaminado el origen de esa prueba, definitivamente la prueba resultará no ilícita. ¿Cuáles son los derechos fundamentales, no es cierto?, que se violan. En realidad, cuando se admite una prueba ilícita, pues en un proceso judicial se corren riesgos. Riesgos para muchos actores, ¿no? No solamente va a acarrear a una decisión judicial errónea, ¿no es cierto? Porque claro, el juez, al no conocer el origen de la prueba que es ilícita, va a contaminar, digamos, su decisión o va, en consecuencia, liberar al culpable o condenar al inocente. Por eso, y solo por eso, y fundamentalmente por eso, es que puede comprometer los derechos fundamentales de la persona, ¿no? Muy bien. ¿Qué otra cosa más podemos comentar? Respecto a las consecuencias para el proceso y procesal. Por una parte, como ya estábamos comentando, una prueba errónea. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Disculpen, se está. A ver, ahí está, gracias. Va a haber una desprotección del debido proceso, es decir, el proceso judicial propiamente dicho, independientemente de los actores, obviamente no va a ser un proceso adecuado. El proceso judicial, el juez no cumplirá su función, el sistema judicial no cumplirá su función. Por eso es que hablamos de la vulneración de la integridad del sistema judicial, más allá del caso concreto, más allá del litigio de las dos personas, ¿no? ¿No es cierto? Más allá de eso, sino todo el sistema. Por eso precisamente es que nuestro sistema judicial es una de las causas, no es la única, por cierto, ¿no? Cuya imagen está siendo deteriorada, ¿no? ¿Por qué? Porque la actuación judicial en el Perú tiene estas características de ser a veces de dar una sentencia inadecuada. Y por otra parte, para los procesados, por supuesto, va a haber vulneración de los derechos. Porque si mira, si para condenarme a mí han recurrido a una prueba ilícita, es injusta, esa decisión va a resultar injusta y por lo tanto vulnerar los derechos fundamentales de la persona. ¿Qué otros asuntos más podemos comentarles sobre, y que nos parece importante a nosotros, y lo central de esta charla, es el daño a la ética y a la moral del abogado? En este caso, como es el abogado, ¿no?, en el ejemplo que hemos visto en muchísimos casos, lamentablemente en esto de las pruebas ilícitas está muy involucrado muchos abogados. Es que eso, si bien es cierto, puede beneficiar a una de las partes interesadas, al abogado que ha actuado de esta forma deshonesta, sin embargo, el daño va mucho más allá, ¿no? Porque viola obviamente los principios éticos en los cuales todos los profesionales nos debemos conducir. Por eso hemos empezado leyendo, ¿no?, el código de ética del abogado, ¿no? Esto de generar pruebas, ¿no?, ilícitas, obviamente tiene que ver con la actitud o la integridad, ¿no?, comprometida del abogado. Y por supuesto, actuar contrario a la ética, lo que causa es desconfianza en la profesión. No hay que ocultar, digamos, el sol con un dedo, ¿no?
la profesión del abogado, precisamente por estos accionares, es la que tiene, digamos, una mala fama, ¿verdad? Eso creo que nadie lo puede negar. Por supuesto, además que también puede acarrear responsabilidad profesional, ¿no es cierto? Puede estar sometido a, a procedimiento sancionador, disciplinario de parte de los colegios, ¿no? Si no es una responsabilidad mucho mayor, puede haber inclusive sanciones legales, ¿no es cierto? No solamente en el ámbito disciplinario, en el marco del código de ética, por cierto, puede estar involucrado en denuncias del ámbito penal. Muchas veces en los medios de comunicación nos enteramos precisamente de abogados sometidos a procesos judiciales, ¿no es cierto?, por fabricar estas pruebas. Y por supuesto el impacto en la conciencia del abogado, porque claro, nadie, digamos, puede estar tranquilo, nadie puede sentirse bien cuando existe daño a la imagen, ¿no?, a la integridad del abogado. Bueno, como conclusión podemos decir que el uso de las pruebas ilícitas no solamente pues, puede tener implicaciones legales negativas para el sistema, sino también puede ¿no?, erosionar a integridad el sistema de justicia, la profesión del abogado, en forma general a la ciudadanía. Entonces, siendo esto un problema fundamental que nosotros tenemos que comentar, cuáles son las medidas preventivas que nuestro equipo ha elaborado como recomendaciones. Una de las cosas que nos parece fundamental es la educación y el entrenamiento. Es decir, un curso de ética, un curso como la que lleva César Vallejo, es fundamental para primero conocer que existen, digamos, faltas a la ética y hay que evitarlas. Entonces, todas las universidades deben incorporar en su contenido curricular el tema ético, ahora más que nunca. El otro tema que nosotros como equipo nos parece fundamental o hemos identificado como fundamental es la supervisión y control judicial, fundamentalmente a través de la Junta Nacional de Justicia, por supuesto. Claro, qué duda cabe que la Junta Nacional, esta Junta, los últimos meses y los últimos días, sobre todo, está en la boca de todos, ¿no? Desde su elección hasta su actuar. Entonces, lo bueno es que conocemos, ¿sí? Y conociendo podemos evitarlo de alguna forma. ¿Qué más? Se debe establecer una sanción por conducta, ¿no?, inapropiada. O sea, eso es fundamental en todos los niveles, ya sea en nivel ético, a través de los colegios profesionales, a través judicial, a través de la Junta Nacional de Justicia, y por supuesto una condena moral, ¿no? También es fundamental. Y de esta manera solamente estaremos, ¿no?, protegiendo los derechos fundamentales de las personas involucradas, pues, en procesos judiciales. Otra de las cosas que nos parece interesante como medida preventiva, no, es la tecnología y la seguridad informática. Se debe implementar medidas de seguridad y de protección. Creo que en este campo estamos avanzando como país y a nivel mundial, por supuesto. Sin embargo, a medida que la tecnología avanza, la posibilidad de filtración de información a través de los mismos medios también se incrementa, ¿no? Hay que hacer un énfasis en la ética profesional. Sería saludable que los colegios profesionales de cada uno de los departamentos, ¿no?, hagan por lo menos 1 o 2 talleres, cursos sobre la ética profesional para prevenir estas acciones que en esta mañana nos reúne a todos nosotros. Y finalmente, la colaboración internacional hay que fomentar. Existe transparencia, por ejemplo, existen organismos internacionales que están comprometidos, ¿no es cierto?, en la lucha contra la corrupción a nivel mundial. En conclusión, estas medidas pues, pueden prevenir el uso de pruebas ilícitas y ilegales para fortalecer la integridad y la afectación del sistema de justicia, ¿no es cierto?, como problema en nuestro país. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Ninfa, gracias, compañeros, por esta invitación. Y bueno, si tuvieran alguna pregunta, estoy atento a vuestra intervención. Muchísimas gracias, doctor Teodoro, por el gran exposición, el conocimiento durante su trayectoria que usted ha tenido y la experiencia nos ha hecho llegar y nos está fortaleciendo estos valores, ¿no?, que son la ética profesional, no solamente de un abogado, sino de todos los profesionales que realmente tenemos acá en el país y en el mundo, ¿no? Es importante lo que usted dice, que la ética profesional todos debemos tener, pero muchas veces hoy en día
se ha perdido eso debido pues a las influencias o las malas costumbres, ¿no? Que muchos profesionales de repente que no son transparentes, ¿no? Lo que les ha llevado estas cosas a perder un poco la ética profesional. Pero yo con este evento, con esta exposición, creo que todos vamos a tomar un poquito de conciencia, ¿no? En el cual nos ha hecho llegar que hay que fortalecer la ética y esos valores y principios que uno tiene como profesional. No, mi consulta es, ¿cuánto influye no tener la ética profesional, doctor, acá en el Perú? Sí, muchas gracias. Un poco para entender este problema, vamos a hacer, digamos, un hecho rutinario que se pregunta. No, mucha gente escuchó hablar que en el Perú todo está mal, desde nuestros ciudadanos, entre otros. Sin embargo, cuando un peruano, nosotros, vamos, digamos, por ejemplo, a países como Estados Unidos, a nadie se le ocurre, por ejemplo, pasarse la línea roja. A nadie se le ocurriría acercarse a un policía con 20 soles, ¿no? Porque sabe que las sanciones son efectivas. Entonces, no es que falte leyes, no es que la calidad humana del peruano está deteriorado, no es así. Lo que pasa es que las leyes no se cumplen y no se aplican. Y sobre todo en las entidades públicas, los funcionarios, los directivos, tienen miedo a aplicar la ley. Tienen miedo, quieren quedar bien con todo el mundo, ¿no? Yo no soy el que sanciona, es el que te sanciona la otra persona. Eso, los que vivimos en la entidad pública, la vemos día a día, yo no lo veo uno o dos, yo lo veo a lo largo y ancho del país, ¿no? La calidad de sanción, ¿no? La intención de sancionar está a cero. Todo el mundo se hurra de la ley, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema que tenemos que trabajar todos, porque finalmente si existen corruptos es que porque existen corruptores y corrompibles finalmente, ¿no? Entonces es de ambas lados. No sé si respondí tu pregunta, Nina. Muchísimas gracias, doctor. Creo que conforme con la respuesta que me dio. Adelante, ¿alguien más desea alguna consulta, pregunta, por Sí, favor? sí, justamente, buenos días, soy Alonso Tarazona. ¿Se me escucha? Sí, adelante, señor Alonso, le escuchamos. Justamente quería hacer una consulta, Teodoro. Si bien es cierto, o sea, nosotros sabemos que de 2019 hasta más o menos 2022, y bueno, en la actualidad, el principal problema del país es la corrupción, la delincuencia, la pobreza, ¿no? La falta de empleo, pero siempre ha sido mayor la corrupción. Hemos tenido presidentes que prácticamente están presos, la mayoría, si no decir todos, y uno que, bueno, se sacrificó, digamos, y bueno, ya no se le pudo condenar. Si bien es cierto, el perjurio en el país se castiga, ¿no? Porque es la falta de faltar a la verdad, el declarar, a dar una información que no es. Y el artículo 411 del Código Penal así lo indica, que es un procedimiento administrativo que hace una falta de una declaración en relación a hechos o circunstancias que le corresponde probar, violando la presunción de veracidad, será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años. Considerando esto, mi consulta es la siguiente. ¿Usted considera que la sanción debería ser mayor o más drástica y así poder minorizar la falta de ética en el país? Gracias, me parece una excelente pregunta. Y es a veces la respuesta de entrada, respuesta es no. ¿Por qué menciono que no? Porque ya ha demostrado en otros delitos que no es precisamente una mayor pena, mayor disuasión. Ahí tenemos a los feminicidios, por ejemplo. O sea, se ha incrementado la pena para los feminicidios. Sin embargo, usted mira la estadística de feminicidios. Está igual e incrementándose. Entonces, si bien es cierto, a veces nuestros legisladores creen que incrementando la pena esto es disuasivo, eso no es cierto. Lo que sí es cierto es que, primero, nos hace mucha falta de información. Es decir,
información en todos los niveles, ¿no es cierto? Y de todos. Algo que el Estado no hace es eso, y debiera invertir en ello. A veces se le cuestiona al Estado de que, bueno, se le paga a los medios de comunicación, ¿no? Siempre existe eso. Entonces, yo puedo implementar una política, por ejemplo, de difundir las buenas prácticas, o sea, la ética en el Poder Judicial. Obviamente tengo que hacerlo a través de medios de comunicación masivo. Entonces, cuando yo contrato eso, a veces yo soy mal visto. Ah, no, bueno, esta está contratando, está comprando medios de comunicación. Entonces, resulta que los últimos años la inversión en difusión ha disminuido. Felizmente, eso sí, ya para hacer la difusión de manera masiva ya no es necesario los medios de comunicación. Felizmente estamos en la era de las redes sociales, que es el medio más rápido, efectivo. Y creo que a medida que vayamos haciendo eso, va a ser mucho mejor. Yo creo que he respondido a tu pregunta, Alonso. O sea, mayor sanción no necesariamente es disuasivo. Gracias. Muchas gracias, muchas Adelante, gracias. adelante, señorita Laura, la escuchamos. Ya, buenos días a todos, buenos días catedrático y compañeros. Una preguntita que voy a hacer al catedrático. En el título, si bien es cierto, dice obtención de pruebas ilícitas, un problema ético para el abogado. ¿Cuál sería en este caso el problema ético del abogado en caso de las pruebas ilícitas, ¿no? En un caso X que llevaría, ¿no? A ver, es el abogado, el profesional, el abogado técnico de la defensa, quien tiene a su responsabilidad armar la defensa, ¿cierto? Es él la primera persona que tiene que valorar si la prueba que le está presentando su cliente cumple los estándares de la ley, ha sido obtenido adecuadamente, ¿no es cierto? Además, cuando se trata de obtener pruebas accesorias, debe contar con la autorización del juez y sabe el abogado, ¿no es cierto?, qué pruebas está solicitando y bajo qué estándares. Entonces, el abogado, digamos, es el centro profesional porque el cliente puede equivocarse. O sea, no tiene por qué saber derecho al cliente, pero es el abogado quien tiene que saber. Por eso es que recae en él no solamente la obtención de la prueba conforme a los estándares de ley y valorar las pruebas que a él le presenta a su cliente. Porque el cliente puede venir, mira, ve, yo he grabado la filmación a mi pareja en una situación comprometedora y acá están las pruebas, ¿verdad? Entonces, para el cliente puede que eso es una prueba válida, pero es en el abogado que con su conocimiento de las leyes y procedimientos del derecho que tiene que admitir o no admitir. Por eso es fundamental eso. Una prueba ilícita, cuando se demuestra que es ilícita, evidentemente va a socavar la ética del abogado, el profesionalismo del abogado. Por eso es fundamental eso. Gracias. Excelente respuesta, muy amable, gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta más, señores, de los participantes? Para dar ¿alguna consulta más? Creo que Sí, yo sugiero, Nifa, verificar la asistencia. No sé si todos han registrado la asistencia. gracias, doctor, no se Sí, preocupe, lo ya había está solicitado registrado. la asistencia a usted, sí. Sí, doctor. Perdón, se le Sí, pasó por el chat, no sí. sé si se han registrado, tanto la encuesta como la asistencia, ahí están los dos links acá en el chat, por favor, no sé Les si agradezco. fueran tan Les agrade- amables de registrarse y contestar la encuesta. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Dice que no se puede visualizar para la asistencia. Mandan ahí. Reenvíen. A ver, voy a reenviar de nuevo. Voy a reenviar de nuevo. Un ratito. Bien, señores, ¿alguna de repente sugerencia, doctor, que nos pueda para evitar de repente mañana más tarde poder evitar de repente la parte de lo que es ilícita, nosotros
que de repente día a día que vivimos en este medio, ¿cuál sería lo recomendable para tener en cuenta, ¿no? Nosotros como pobladores o como profesionales, ¿no? Ante estas circunstancias que nos puede pasar, ¿no? De estas pruebas ilícitas, de repente que hay una manipulación, de repente, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros salir adelante o salir de esas circunstancias que en ese momento lo pasamos, ¿no? Muy bien, la recomendación para el ciudadano común y corriente es que tiene que fortalecer su participación ciudadana. Este país, ¿no? Se está construyendo y se va a construir gracias a cada uno de los ciudadanos. Si bien es cierto, los líderes, me refiero a los gobernantes, tienen su cuota de participación, no es menor también la participación de los ciudadanos, porque finalmente la elección de autoridades recae en las manos del ciudadano. Entonces, una buena información no está por demás y creo que fortalece en todos los aspectos. Ante una evidencia, ¿no? Porque a veces somos testigos de que ocurren personas que actúan al margen de la ley en todos los aspectos de la vida, no solamente en un proceso judicial, ¿eh? No. Lo que hay que hacer como ciudadanos es canalizar, hay que informar, tenemos que ser íntegros y tenemos que promover la integridad en todos los niveles. Mi sugerencia para los estudiantes, sé que hay estudiantes aquí, es que la actuación, ¿no? En el marco de la ética es altamente rentable. Si bien es cierto, un proceso judicial, tú la puedes ganar, ¿no? Fabricando o permitiendo una prueba ilegal, probablemente ese dinero no sea infinito, tiene una duración corta. Sin embargo, la ética, tu valor, tu integridad, ¿no es cierto? Tu fama de ser un buen abogado íntegro no solamente va a perdurar en todos los años de tu vida profesional, sino eso va a trascender a tus generaciones. Yo siempre en las conferencias que doy insisto eso, ¿no? Antes de hacer un acto ilícito, antes de meterte el mundo de la corrupción, piensa que lo que tú haces tendrá un eco en la eternidad. Me refiero en tus hijos y en tus nietos. Porque alguien va a decir ahí va el hijo del corrupto o el nieto del corrupto, tu abuelo era así, ¿sabes? ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que evitar en lo posible. Construyamos este país con ética, con valores. Yo creo que sí es posible a medida que cada uno de nosotros ponga su cuota de sacrificio, ponga su cuota de valor. Yo creo que si usted compara la historia de los países desarrollados, el desarrollo no es porque existan recursos naturales. El desarrollo de un país es el capital humano. Y el capital humano es la mente de cada uno de ustedes y la mente de cada uno de los ciudadanos. Felizmente estamos en un mundo súper comunicado, ¿no? La reunión de esta mañana es una muestra de ello. Estamos muchas personas integrándonos en esta breve charla, ¿verdad? Entonces, en este mundo hipercomunicado ya no podemos decir, oye, porque me falta información. Probablemente en mi generación, cuando era jovencito, ¿no? Entonces, el acceso a la bibliografía, el acceso a la información era escaso. Uno se informaba por los medios de comunicación. Ahora no. Ahora simplemente buscas información. Es más, tienes una herramienta que te busca de información, ¿no? Los chat GPT, por ejemplo, es un claro ejemplo de ello. Entonces ya no existe ninguna justificación para no tener información. Y lo rico, lo desafiante es que esa información hay que utilizarlo con un buen propósito y para un buen propósito. Y el mejor propósito, por supuesto, es contribuir al desarrollo personal de tu sociedad y de tu país. Bueno, muchas gracias conmigo. Yo creo que les dejo para la parte administrativa hasta los chicos que están todavía para su inscripción, entre otros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Teodoro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos los invitados, a todos los participantes a este gran evento, lo cual nos ha fortalecido muchísimo con respecto a las pruebas ilícitas y nos deja un mensaje que pues hay que tener la ética profesional en los diferentes aspectos, ¿no? ¿Alguna cuestión de alguno de mis compañeros?
No, me parece que ninguna. Muchísimas gracias a todos, señores participantes. Gracias y muy buenos días. Hasta luego.